joven escritor Francisco David Ruiz ha presentado en Alhaurín el Grande, en la iniciativa del Otoño Cultural Miércoles Literarios, su primera novela, Alma de Cántaro. Una obra que ha sido galardonada en el segundo certamen literario de la Biblioteca Fundación Antonio Gala y en el que el autor da voz a la mujer rural de la posguerra a través de 6 relatos entrelazados. A continuación, les dejamos con un fragmento de esta presentación. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y ser bienvenidos al Salón de Actos de nuestra Biblioteca Municipal, donde un miércoles más continuamos con el ciclo de miércoles literarios y donde hoy acogemos la presentación y charla sobre el libro Alma de Cántaro de Francisco David Ruiz, al cual hoy tenemos la inmensa suerte de que esté aquí con nosotros y por supuesto agradecerle su presencia hoy aquí. Dentro de la programación de nuestro otoño cultural, la literatura, las novelas y el mundo de las letras debían de tener su propia parcela y su protagonismo propio, puesto que dentro de la cultura la lectura es un pilar fundamental. Es así como han nacido estos miércoles literarios, donde damos espacio a estos jóvenes autores y donde podemos conocer de primera mano todos sus trabajos. El fomento de la lectura es una de las labores que desde el área de cultura intentamos fomentar e incentivar y es por ello que se han programado todas estas actividades que tienen como foco principal nuestra biblioteca y que se han ido desarrollando durante todos estos meses la programación de nuestro otoño cultural. El libro que hoy presentamos, Alma de Cántaro, recrea los años de la posguerra española en un pequeño pueblo cordobés. La intención del autor es plasmar las sensaciones de los habitantes de las zonas rurales andaluzas en la etapa franquista, al igual que la miseria moral y el testimonio de muchas mujeres que fueron silenciadas por las circunstancias por las que atravesaba todo nuestro país. Esta actividad, la presentación de este libro, surge a raíz del convenio de colaboración que se firmase hace un año entre nuestro ayuntamiento y la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, de la cual Francisco David formó parte en su 11ª promoción. Él es licenciado en Filología Hispánica y en Filología Románica por la Universidad de Granada, posee también un máster de profesorado de secundaria. Ha coordinado durante sus primeros años una publicación de carácter cultural en Rute, su localidad natal, así como diversos talleres de teatro. Además, Alma de Cántaro fue la obra ganadora del segundo certamen literario Biblioteca Fundación Antonio Gala, lo que le valió la publicación en el catálogo del sello Bucket de Planeta Gala. Sin extenderme más, os dejo con Luis, secretario personal de don Antonio Gala, y con el protagonista, por supuesto, de este acto, con Francisco David, los cuales profundizarán sobre este libro. Además, también estarán encantados de responder todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Presentar a Francisco David Ruiz, se lo voy a decir para mí, Paco David, lo siento por él, no va a ser tarea fácil, porque, como bien dice nuestro querido y admirado Antonio Gala, Paco David es impresentable. Quiero decir, no es un impresentable, sino simplemente es impresentable. Por lo que poco puedo añadir a esto. Solo me gustaría decir que lo conozco desde el año 2012, en que entró a formar parte de la 11ª promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en Córdoba, junto a otros jóvenes escritores, pintores, escultores de distintos países, pero de edades similares. Y todavía, después de tantos años, antes comentábamos que va a hacer 10 ya, seguimos acordándonos de esos meses pasados junto a ellos y las muchas anécdotas compartidas, incluso después de terminada su estancia allí, lo sabe. Cada vez que yo acompañaba a Antonio Gala para pasar unos días en el convento, la fundación es un antiguo convento de monjas dominicas, era un auténtico gusto hablar con ellos, ir al estudio de pintura o de escultura y hablar con Paco David en las sobremesas de los desayunos, de las comidas o de las cenas. Y hablábamos de todo, pero sobre todo y fundamentalmente de Antonio Gala. Llegó a tener una relación muy especial con él, ahora espero que nos lo cuente. Y sobre todo, y muy importante, nos hemos reído mucho. Y lo seguimos haciendo cada vez que nos volvemos a ver. Bueno, aunque todavía hay que reconocerlo y decirlo,
también han llorado. De las cuestiones literarias vais a tener oportunidad de hablar con él en cuanto yo termine. Y espero que aprovecháis esta oportunidad. Alma de cántaro, el libro del que vamos a hablar, que he leído de nuevo y lo he disfrutado igual que la primera vez, lo empezó a escribir en la Fundación. Tienen que presentar un proyecto para realizarlo durante su estancia allí. Y recuerdo cada vez que nos hablaba de algún nuevo personaje, sobre todo mujeres, y lo entusiasmado que estaba con el libro. De hecho, creo, antes se lo he preguntado, que yo llegué a hablarle de mi abuela, que se quedó, la dejaron, viuda, con 5 hijos, en la misma época en la que se desarrolla el libro. Ahora nos lo dirá. Me alegro de que le dieran el premio del segundo certamen Biblioteca Fundación Antonio Gala, porque de esta forma todos hemos salido ganando con este premio. Él, por supuesto, pero igualmente nosotros, porque de este modo tenemos la oportunidad de leerlo y en cierto modo lo vais a comprobar, también de escucharlo. Habla con tal pasión de lo que hace que es contagioso. Y como hable de Antonio Gala, entonces habrá que pararlo, porque si no nos darán las tantas. Y estamos solo a miércoles y él, como profesor que es, me imagino que tendrá clase mañana, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría pedirle que, aunque hoy se trata de hablar sobre este libro en particular, que nos hable un poco también de su faceta de poeta y de sus nuevos proyectos, tanto en poesía como en narrativa. También quería dar las gracias, aunque no ha podido venir porque tenía una visita de un inspector, me parece, a Antonio Gómez Cruz por la ayuda que nos ha prestado. Como sabréis, si no os lo cuento, también ha pasado por la Fundación unos años antes que Paco David y además son del mismo pueblo. Y también a los alumnos que habéis querido participar hoy en este acto, que estoy seguro que va a ser de todo menos aburrido. Os lo garantizo. Os dejo con Paco David. De verdad, muchas gracias, Luis. Para mí es un placer estar en una mesa contigo. El placer es estar esta tarde aquí con vosotros. De verdad que me ha supuesto un viaje muy agradable, una tarde muy bonita. Muchas gracias al Ayuntamiento por la invitación. Muchas gracias, Luis, por acompañarme, por invitarme. Bueno, siempre estamos unidos de una manera u otra, estamos juntos. Pero me van a permitir que le dé las gracias a las personas que han salvado prácticamente el acto, porque nosotros lo podemos organizar, pero quienes lo habéis salvado habéis sido vosotros. Yo confío muchísimo en mis alumnos y en mis alumnas. Confío todos los días de mi vida, lo diré. Pueden ser de una manera o de otra, pero vosotros nos vais a salvar todos los días. Muchas gracias por venir, muchas gracias a los demás por quedarte. Este va a ser un acto íntimo, espero que sea agradable para todos, para todas las personas que habéis venido a escuchar. Y bueno, se me han planteado un montón de temas encima de la mesa, pero yo quiero que esto se convierta en una conversación. Mira, yo creo que esto es un acto íntimo, así que vamos a convertirlo de verdad en un acto íntimo y que no parezca que yo estoy... porque algunas veces cuando parece que estamos en un escenario, parece como que la cosa se crea y una situación, y yo en realidad, que siempre he aborrecido un poco los pedestales, me parece... los pedestales de las estatuas. Me parece que hay que romper con eso y acercarnos los unos a los otros. Bien, voy a empezar hablando del libro. Me ha gustado mucho porque has dicho 2 veces la palabra entusiasmo, y es como yo quería empezar. Yo creo que yo le pongo tanto entusiasmo y que esto es una cosa que a mí se me contagió de niño. Este proyecto yo no lo empecé en la Fundación, empezó muchísimo antes. El proyecto de Alma de cántaro nace sin título y nace con las historias que me contaba mi abuela. Mi abuela es una mujer que no tiene ninguna formación académica, es una mujer que no la necesita, nunca la ha necesitado para dedicarse a lo que se ha dedicado y para leer como yo le digo, como una leona. Ella es una señora que fue ama de casa hasta los 50 años, luego se convirtió en una gran... ella decía que era sastra, ella lo decía así en femenino, yo he sido sastra, he cosido toda la vida, he conocido las casas de todo el pueblo, y ella me empezaba a contar a mí, me contaba lo que yo siempre he llamado un paisaje histórico. Mi abuela me trazó a mí un paisaje histórico por mi pueblo, empezamos por mi pueblo.
Yo soy de un pueblecito que se llama Rute, que está en Córdoba, de donde es también mi compañero Antonio, al que también agradezco que os haya invitado a venir, y se lo agradezco de corazón, así que darle por favor un abrazo de mi parte. Como digo, mi abuela me acompañaba algunas veces, yo caminaba con ella por la calle y me iba diciendo, mira, aquí pasó tal. Ella nunca me contaba historias, ella no me contaba a mí los cuentos que se le cuentan a los niños, pero no sé por qué ella entendía con su humor negro, porque es una persona con un humor negro bastante profundo, me decía, mira, aquí pasó tal, o aquí pasó cual, aquí bueno, no os quiero contar porque casi todo está en el libro. Ella me iba contando esa historia. Entonces yo empecé a trazar un mapa de memoria en mi propio pueblo. Yo cuando voy por las calles de mi pueblo sé qué cosas pasaron durante la guerra, pero no las he leído en ningún libro. Esto consiste en haberlo vivido. La vida es tan importante, entiendo yo entiendo la vida sin literatura, yo no la entiendo, pero entiendo que se puede vivir se puede vivir la historia y no haberla entendido en los libros. Hay gente que no entiende la historia con mayúsculas que está en los libros, que no la entiende porque ha vivido otra cosa y nunca va a poder contarla de otra manera. Yo he querido contar en Alma de Cántaro no solo la visión de mi abuela, yo me fui encontrando con que en mi pueblo y en los pueblos de alrededor había historias tremendas, pero no tremendas en el sentido puro, en un sentido que yo considerara que estas historias tenían no sé, eran muy rocambolescas, sino que tenían unos finales que yo me iba percatando a medida que cumplía años que estos finales la gente los había inventado porque algunas veces se necesita tener lo que llamamos todo una justicia poética, al final, que al final prevalezca la justicia lo que nos gusta, siempre. Entonces estas historias en muchos casos tienen como unos finales que si no son reales, están bien encontrados. Como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si no son reales, lo habían inventado y al contarlo una vez, ya sabemos todos que una historia en 3 bocas son 3 historias distintas. Entonces, al contarlas tantas veces, se habían deformado al final. Y eso es lo primero. La primera página de Alma de Cántaro dice eso. Esto es una historia de ficción, no son historias reales. Yo no me he ido a buscarla en los libros, me he ido a buscarla a los pueblos, que es diferente. Entonces, esta es una historia de los pueblos de alrededor del mío y de otros pueblos. Yo me iba con esta libreta, que la tengo aquí, yo siempre lo saco todo, nunca lo uso, pero lo saco todo. Yo me iba con esta libreta negra, esta es mi libreta de las anotaciones, aquí están todas las entrevistas que yo le hice a esas mujeres, la podéis ver, luego no os la dejo porque me da mucha vergüenza muchas de las cosas que hay, poemas empezados, malos, malísimos, muchas cosas. Pero aquí le enseñaba a Luis, por ejemplo, la entrevista que dio lugar, por ejemplo, a Los Ojos de Dios, que dio lugar eran entrevistas que yo consideraba, me daba mucha vergüenza grabar a las personas, me parece que eso sí que es invadir de algún modo su intimidad, guardar su voz de esa manera. Entonces lo que hacía era escribir, tomar nota. De hecho, para no pasar páginas, tomaba las notas así. Está en muchas páginas las notas sin pasar la página. Y yo fui llenando esta libreta porque yo quería recordar. Simplemente, yo no tenía pensado escribir un libro de estas historias. Yo quería guardar estas historias que se contaban en los pueblos. En los pueblos hay leyendas, en los pueblos hay cuentos y en los pueblos hay memoria. Y la memoria no tiene muchas veces que ver ni con la verdad, pero sí tiene que ver muchas veces con la justicia, otras veces tiene que ver más con la verdad que con la justicia. Entonces quería enseñar eso. Y con esto yo empecé un día a publicar relatos, cogí una historia, la mandé a un premio y me di cuenta de que estas historias funcionaban. En parte, por supuesto, en el momento en que yo ponía la primera palabra, se convertían en ficción, dejaban de ser algo real. Igual que me la habían contado a mí, yo empecé a contarla, las mandé a un par de premios, ganaron un par de premios y yo me di cuenta de que funcionaba. Y entonces me planteé la posibilidad de hacer un proyecto para la Fundación Antonio Gala, donde yo iba a hacer un libro de pequeños relatos. Y eso es lo que da forma a este libro, que si se fijan ustedes son 6 historias distintas que se pueden leer perfectamente, independientemente la una de la otra, pero si se leen de corrido uno encuentra una novela, una historia común, la historia de un pueblo, que es como me parece a mí que se hacen las historias de los pueblos, no lineales, no políticamente, no tal, sino con la historia de su gente. Yo mandé esto a la fundación, yo no sabía que me iban a coger, yo recuerdo a mi amigo Javier, porque yo lo eché todo en un paquetito
El último día se podía hasta las 3, yo lo eché a las 2, el último día a las 2 de la tarde. Y mi amigo Javier me decía, imposible que te lo den, eres un desastre, imposible que te lo den. Y yo lo eché, hice la entrevista, y cuando llego a la entrevista, ese día yo no sabía que iba a estar Antonio, lo prometo, y ese día me encontré en esa sala por primera vez con Antonio Gala. Para los que hemos conocido a Antonio Gala, no digo conocido, me refiero a los que vamos teniendo ya... Yo tengo 34 años, pero yo recuerdo a Antonio Gala de pequeño en la televisión. Es imposible, por ejemplo, que vosotros lo recordéis, lo conozcáis como lo conoce la gente de un poco más, de que tiene una edad un poco más avanzada, que era un constante en la televisión, en el teatro, en el cine, todo era de Antonio Gala. Durante una época todo era Antonio Gala. Era una gran moda literaria, teatral, cinematográfica. Antonio Gala era una mina. Pero una mina porque es que él verdaderamente es una mina de sabiduría, de ironía, muchas cosas. Entonces, de pronto yo me lo encuentro allí, a este hombre también estaba, me encuentro como una reunión de 6 personas y yo me tengo que sentar en un sillón. Yo tenía 24 años, me siento en un sillón. Era la última oportunidad que tenía, porque entonces ahora ya el plazo se había abierto a los 30, pero yo tenía 24 años y yo decía, si no entro esta vez, no entro. Y yo iba como muy dispuesto, yo ya tenía que llevarme aquella beca sí o sí. Y lo primero que recibí fue una mirada de reojo de Antonio Gala así, y primera cosa que me dice Antonio, te estás quedando calvo. Claro, yo dije, bueno, pues si vamos a esta vamos. Hemos venido a jugar. Y le dije, sí, es que el pelo rizado es mal compañero de viaje, Antonio. Y entonces él se rió. Y yo dije, por aquí. Y empecé a canalizar un poco toda aquella energía que yo llevaba, que yo quería contarle mucho a Antonio. Antonio me sacaba totalmente luego de lo que yo iba a contar. Pero esta historia, tú te la estás inventando, ¿verdad? Tú esto te la estás inventando. Yo decía que no, lo he recogido, no sé qué. Decía que sí. Y me decía muchas cosas. Luego se metía mucho conmigo. Empezamos ahí una relación que empezó siendo muy tímida porque a mí me daba verdadero pavor encontrarme con Antonio los primeros días, porque Antonio, para alguien que ha estudiado filología, pero para alguien que lo ha visto en la televisión tantas veces, pero tal, pues hombre, provoca un poco de congoja. O como él diría, bueno, no lo voy a decir, lo que él diría. Él diría, no, estabas acojonado, no acongojado, me habría dicho él. Y entonces, pues bueno, Antonio para mí ha sido un referente, pero es que yo escribía sobre mujeres. Y si alguien en España, en este país, y si nos centramos en Andalucía, pues imaginaros, si alguien lo ha hecho eso bien, ha sido Antonio Gala. Hablar del mundo femenino. Y de pronto yo me encontré con un maestro al que yo le podía preguntar muchas cosas, muchas cosas. No siempre atinábamos a encontrar la manera y yo tenía muchos miedos. Incluso lo primero que escribí de esta novela, que fue Los ojos de Dios, que es la segunda parte, a Antonio no le gustó mucho y la crítica que hizo fue, pues luego cambié muchas cosas según su consejo y tal, pero yo de pronto, cuando me dio aquella crítica demoledora, que no soportaba los personajes, que no soportaba nada, de pronto yo me quedé allí desolado. Yo dije, bueno, empezamos mal esa segunda semana y yo ya he pinchado. Y de pronto yo llevo a la fundación, cuando se entra lleno. La fundación es un sitio magnífico. Allí los pintores se relacionan con los escritores con los escultores. En mi año no había música, pero también ha habido músicos. Para mí ha sido la gran experiencia de mi vida. La fundación a mí me cambió la vida. Y me la cambió porque yo aprendí una cosa que decía Antonio. Y era, si te quieres dedicar al arte, tienes que pasar un tiempo dedicándote única y exclusivamente al arte. Evidentemente yo allí tenía todo pagado. Todo. Yo me levantaba por la mañana, a mí, me ponían de comer, entonces yo empecé a ser feliz a medida que empecé a escribir y me fui dando cuenta de que yo estaba allí para ser escritor. Y ahí me lo creí. Yo siempre cuento que yo me creí que yo era escritor. Estoy dando un speech larguísimo. Sí, no, está bien. Yo me creí que yo era escritor el día que mi padre que se ha dedicado toda su vida a labores del campo y tal, le dio la mano a Antonio Gala y le dijo: Antonio, muchas gracias por lo que ha hecho por mi hijo. Y yo me di cuenta de que mi padre en ese momento también había claudicado, él nunca se había creído lo de escritor y en aquel momento claudicó y dijo: sí, se puede dedicar a escribir. Sí, vale para escribir. Yo la novela no la terminé en la fundación, me quedaron justamente, siempre lo cuento porque los libros
son como las catedrales. Uno empieza a construirlo, pero cuando termina, el estilo es distinto el estilo con el que empieza. Entonces parece que se queda un escalón. Entonces lo que hice fue empezar como casi del segundo capítulo en adelante y luego terminé el principio. Y en la fundación me quedaron 10 páginas. Y yo dije, no lo termino. El día que salí de la fundación, salí llorando, ya lo ha dicho Luis. Bueno, lloramos todos. Es decir, porque salir de la fundación supone un trauma grande, sobre todo porque las personas con las que te has encontrado van a ser tu familia el resto de tu vida. Y eso no lo sabes. No lo sabes, los quieres mucho, has pasado con ellos 24 horas, más que con muchos amigos. Yo he pasado más horas con esta gente dentro de la fundación que con muchos amigos de mi infancia. Entonces, yo ese día que salí de ahí, cerré este libro, entonces un manuscrito, y lo metí en un cajón. Y ahí estuvo 7 años. Porque yo no confiaba en que pudiera gustarle la historia de mujeres de mi pueblo, de mi abuela, del resto de estas mujeres, que pudiera interesarle a nadie. Cuando se habla por eso digo que los pedestales son muy peligrosos, porque uno no suele hablar de la desconfianza que provoca lo que uno escribe, porque escribir también se hace duro, y escribir algunas veces es también guardar en un cajón y tirar mucho a la papelera y desconfiar de lo que uno hace y muchas otras cosas que vienen detrás de esto. A mí me gusta mucho escribir. Lo que no me gusta mucho es no sé. Mi amiga Alba tiene una frase, nuestra Alba Carballal, escritora, tiene una frase que a mí me encanta, que me la regaló un día y dije, lo voy a usar a partir de ahora. A mí no me gusta escribir, me gusta haber escrito, dice ella. Tenerlo escrito, cuando ya lo tengo escrito ya me gusta, pero hasta que no lo termino sufro, lo peno. Entonces cerré el libro, conocí que había salido un premio, 7 años después conocí que había salido un premio en la Fundación. El primero lo había ganado Alberto de la Rocha, que es un escritor para mí estupendo. Y aquello me supuso, bueno, me dieron un empujón. Es verdad que Luis me dio un empujón, María Zaragoza me dio un empujón, termina, y en 15 días terminé las últimas 10 páginas, arreglé la novela, le di la forma que yo quería. 10 días, esos 10 días los recuerdo como un pequeño, no voy a usar la palabra confinamiento, pero verdaderamente lo fue. O sea, recuerdo 10 días de no salir de mi casa y decir, esto va a terminarse aquí. Y recuerdo también el momento de haberlo enviado y decir, venga, ya está. Enviado queda. Y luego pues quedó finalista con... ¿Quién estaba finalista? Dimas, mi gran amigo Dimas, que viene la semana que viene. Que la semana que viene, efectivamente. Mi gran amigo Dimas queda finalista, que eso es terrible, porque claro, queda finalista con un amigo tuyo y tú le quieres ganar, pero también quieres que gane él. Entonces aquello era, bueno, al final nos cogimos del brazo y dijimos, venga, que sea lo que tenga que ser. Y al final pues gana Alma de Cántaro llega a Bucket, el sello que yo nunca le había imaginado. Yo siempre pensé que era una novela para publicar mucho más a nivel andaluz, algo que iba a interesar mucho en nuestro entorno, en nuestra zona. Parece que Bucket ha tenido una buena acogida. Esta tarde, precisamente hoy, esta mañana, nos hemos enterado de una buena noticia, y es que el libro va por la 3ª edición. Hoy precisamente Planeta saca la 3ª edición de Alma de Cántaro. Eso significa que yo estoy súper feliz, porque de esa inseguridad que os comento a hoy han pasado 3 años, una pandemia. Iba a salir durante la pandemia, justo empezó la pandemia, era el mes que iba a salir el libro, se retrasó la salida 1 año. Ha sido largo, pero ha sido un camino muy bonito. Corregirla ha sido muy bonito, encontrar también el momento de buscarle la cita, de preguntar a Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía, que es también de Ruth, de pedirle una cita para el libro, que le haya encantado. No sé, ha sido un camino muy bonito hasta llegar aquí. Y a mí me gusta compartirlo, y me gusta compartir el camino como lo que es, con las cosas buenas y las cosas malas. Alma de Cántaro es un libro que habla de la verdad o de la veracidad, habla de memoria, y cuando habla de memoria quiero que se entienda, no tanto, aunque Piedad en el libro, los que ya lo habéis leído, Piedad es uno de los personajes más entrañables del libro, habla de memoria histórica. Yo hablo de otro concepto, me gusta encontrar otro concepto, y el concepto es memoria heredada. Todos tenemos la memoria heredada de los nuestros, de nuestros mayores, de la gente que vino antes que nosotros, que vivió, que entendió el mundo antes que nosotros. Y eso es lo que yo quería enseñar en Alma de Cántaro. Por eso en Alma de Cántaro hay tantas mujeres tan distintas. Hay más de 50 personajes y cada uno tiene una historia, de un bando, de otro, de arriba, de abajo, del centro, de todos sitios. Eso es la memoria heredada, entender el mundo con todos. Todos. Y todos tienen cita aquí. Evidentemente estas mujeres lo pasan mal, porque ser mujer en los años 40 es
era terrible, pero además si eras la mujer de alguien que había estado señalado por política, era mucho peor. Te va bajo un estigma que ibas a arrastrar de por vida. Y muchas de estas mujeres lo tienen, otras no. Otras nos damos cuenta de que su sufrimiento es otro, no tiene nada que ver con la política. La vida ya es suficientemente sufrida, ¿vale? Como para que también me afecte, como estas Cuatro Pelos, como Dolores la Cuatro Pelos, como muchas que no sufren por la guerra ni por el momento, sufren por amor o tienen otros sufrimientos que también son la vida y también son la memoria. Entonces, bueno, entender este libro como un acto comprometido, yo lo entiendo más bien como un acto responsable, pero no responsable ni siquiera con la memoria, ya responsable con la gente que vino antes que yo, que vio el mundo antes que yo y que nos lo ha contado, con la memoria heredada, con los míos. Yo entiendo que ser ciudadano y vivir el presente es también entender el futuro de la manera en que lo vieron estas personas. Y yo ya voy a dejar también pues, lugar a que podáis preguntar, a que podáis hablar, y si queréis saber algo, cualquier cosa, pues empezamos por ahí. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Que la última. Pues te lo voy a explicar. Mira, la última historia habla del Guernica, y es la historia que todo el mundo me dice que no termina de entender, porque es la más rara del libro. Si habéis leído el libro completo, entenderéis que la última historia tiene mucho sentido, porque el libro va como en arco. El primero se relaciona con el último, es decir, el casino y el último exiliado van juntos, el segundo y el quinto van juntos también y se van encontrando. Los personajes que aparecen en la primera historia nos los vamos encontrando en el resto. Y en el último viene muy influido porque me gustaba irme a escribir a donde estaban los pintores. Yo fui muy amigo de los pintores, porque los escritores, como algunas veces me presumían mucho, yo soy filólogo de hispánica y de románica, entonces yo tengo la literatura española muy trabajada, pero los escritores, cuando entramos a la fundación y estábamos tan subidos, empezaron a agobiarme con autores norteamericanos, con autores tales. Yo decía, ¿pero tú has leído Unamuno? Yo le decía, pero tú has leído es que esto que me estás planteando tan radical ya lo usaba Unamuno, tal. Entonces, y yo me subí a escribir con los pintores, porque los pintores no me daban la tabarra con los escritores norteamericanos, no sé qué. Entonces me subí allí, estaba muy tranquilo, los veía pintar. Mi amigo Carlos Sagrera, que es un pintor magnífico, me dejó incluso alguna vez pintar en su cuadro, que eso para mí era como empezarlo un cuadro con un brochazo simplemente y partir de ahí. Yo me subí ahí y yo quería hacerle un pequeño homenaje a mis compañeros. Pero es que además a la Fundación Antonio Gala venía Pepe Guirao, que luego fue ministro de Cultura y tal, pero que a mí por lo que me interesaba Pepe Guirao era porque había sido director del Reina Sofía. Y a mí aquello me apasionaba. Yo tener allí a José Guirao, que había sido director del Reina Sofía, que yo le podía preguntar lo que quisiera, aproveché y empecé a hablar con él del Guernica, que es un tema que siempre me ha apasionado. Y cuando empecé a investigar del Guernica, y mis compañeros me aconsejaban, vi en el ABC, porque yo me leí todo el ABC está libre, podéis leer el ABC de cualquier época, me leí todo el ABC de 1949 y parte de 1940, todo, hasta los anuncios, y yo descubrí en una de las páginas, luego empecé a investigar, cuando busqué el Guernica, vi en la portada del ABC, vuelve el último exiliado. Y yo dije, ¿pero cómo va a volver alguien que nunca ha estado aquí? Si el Guernica se pintó donde se pintó y nunca llegó a España. No puede volver, o sea, viene a su casa viene desde luego, pero no es el caso. Entonces empecé a investigar con el Guernica y empecé a pensar cómo viviría una de las mujeres que había sido tan oprimida en esta historia, cómo habría vivido que se defendiera como la unión, la transición, aquello tan bien hecho que se hacía, que yo no critico la transición en ningún momento. Yo lo que quiero en ese momento es ver cómo lo vería ella y cómo se justifica que todo está bien. Aquí esta es la reconciliación de todo, viene con el Guernica, se firma y se acabó. No, la reconciliación tendrá que ser de otras maneras, porque a esta mujer pues le han pasado cosas muy graves. ¿Cómo ve ella eso? Entonces yo quería terminar el libro con eso, con la visión de que la transición para ella la podía hacer ella de otra manera. Y ella, esa mujer
que yo la llamo la mujer bomba. La mujer bomba porque mucha gente me dice, esa mujer lleva una bomba, para quien no haya leído el libro, viaja de Madrid a Córdoba en un taxi con una bomba o una maleta. No se sabe, nunca enseña la bomba. Lleva una maleta y ella dice que dentro hay una bomba. Pero cuando tú te has leído el libro y has relacionado quién es, entiendes que la bomba es ella y que volver al pueblo sí que puede ser la bomba al final. Entonces, no sabemos si explota o no, si la bomba, que es ella, llega a explotar al final del libro o no, y eso os lo dejo a vosotros. Que detonéis o no detonéis esa bomba, si creéis que ella es la bomba o que si la bomba va dentro de la maleta. Por eso lo escribí. Dijiste que para las últimas páginas tardaste 10 días en escribir. Para el libro en sí, ¿cuánto tardaste en escribir? 9 meses y 10 días. En escribirlo, 4 años para la investigación, 9 meses de fundación, 7 años en un cajón y 10 días para terminar. Esa es... ¿Cómo? El título me gustó porque el título se lo robé no descaradamente porque se lo pedí. Era de Virginia y viene al final. El título se lo pedí a Virginia Bersabé, una pintora que si no la conocéis deberíais conocerla porque está haciendo un proyecto a nivel andaluz tan bonito, tan bonito. Ella ha cogido y se está documentando sobre mujeres reales de los cortijos de toda Andalucía. Se documenta, busca quién vivió en ese cortijo, cómo vivió, tal, busca fotografías y en lo que quede de cortijo las pinta, las está pintando como si fuera un grafiti enorme. Y son una cosa preciosa el trabajo de Virginia. Y ella tenía un proyecto que se llamaba, era un proyecto que hablaba sobre el Alzheimer, sobre el que llevó la fundación, y se llamaba Almas de Cántaro. A mí me encantó el título, se lo pedí, pero porque yo había investigado más de dónde venía esta expresión, que viene del Quijote. Bueno, en el Quijote ya se menciona como una manera amable de decirle a alguien que es inocente, ¿no? Nunca se usa como insulto, se usa casi más bien como, bueno, se usa como arma arrojadiza, pero no como un insulto, sino como una cosa cariñosa, decir, ay, inocente, te falta vida, ¿no? O como diríais vosotros, te falta calle. Pero luego yo investigo un poco más y me doy cuenta de que es una asimilación del griego kalikantaros, que significa alma en pena, que puede ser un error y que es asimilación de kalikantaros, alma en pena. Y me venía estupendo, porque estas mujeres, además, por supuesto, y que viene de dónde empieza, cuál es el centro del libro, el centro del pueblo siempre es la fuente. Si el lugar social de los hombres del libro es el casino, el lugar social de las mujeres del libro es la fuente, donde pueden ser absolutamente libres. ¿Perdón? La de la portada, esta, bueno, todo tiene una historia para mí, si me seguís preguntando sacaré historias de todo, pero lo de la portada me hace mucha gracia porque la gente me dice, se parece a la de mi pueblo, ¿no será la de mi pueblo? Y yo cuando la vi dije, se parece a la de mi pueblo, ¿no será la de mi pueblo? Y me dijeron, no, pone que es de un pueblo de Cuenca, que tendremos nosotros fuente en Andalucía, pues han ido a Cuenca por la fuente, por la portada. El diseño de la portada corrió a cargo de Planeta, así que yo simplemente dije, me gusta, asumimos la portada como tal, con estos tonos tierra, y conjugaba muy bien. Yo quería que la portada, yo eso sí lo pedí, por favor, que la portada hubiera una fuente, un cántaro, agua, algo que fluya, algo que tenga que ver también con el universo femenino, que el cántaro no deja de ser universo femenino también. El cántaro que se rompe, hay mucha simbología alrededor del cántaro. Nada más empezar el libro empieza con una cita de Valente, ¿no? El cántaro dice, el cántaro que existe conteniendo algo que siempre ha tenido algo. Mi padre, esto me lo explicó mi padre a mí, porque si nosotros creemos que algunas veces la gente de campo es una ignorante, los ignorantes somos nosotros. La gente del campo tiene muchísimas cosas que enseñarnos y tenemos muchas cosas que aprender. Yo odiaba ir al campo con mi padre. Yo siempre pensaba que ir... Os reconocéis en eso, ¿verdad? Bien, pues luego ya os reconoceréis en otra cosa. Yo odiaba ir al campo con mi padre, lo odiaba muchísimo, pero mi padre es una persona incansable porque le gusta tanto, le pone tanta pasión a lo que hace, a lo que le gusta, que me decía, mira, las rosas se plantan en tal época, porque tal y igual. Y yo decía, lo que me importará a mí cuando se planten las rosas. Y luego, mira, esto no se come, pero los juncos, si los saca esto del junco, se come y tal, en la época del hambre no sé cuánto. Las collejas no sé cuánto, el tal. Y entonces
A mí eso no me gustaba, pero se me fue quedando. Y yo he conseguido plasmar muchas de las cosas de mi padre en este libro. Y mi padre me contó que los cántaros, para que se mantengan, tienen que estar llenos. Me decía, el cántaro vacío es más débil que el cántaro lleno. Y por eso puse esa cita de Valente aquí, que dice, hueco de contener se quebraría. Y esto yo lo puse porque yo entendía que algunas veces cuando yo miro a mi abuela y la miro coser, o la miro leer, o la miro... a mí siempre mi abuela tiene un aspecto muy agradable, tiene 90 y tantos años, pero es una mujer de un aspecto estupendo. Y yo la miro y me parece la abuela de una caja de galletas, siempre. Es una persona estupenda, tú la ves y tal. Pero cuando ella empieza a contarte, y te empieza a contar su historia, la historia de su hermana, la historia de sus hermanos, y ves que empieza a ser una historia terrible, y que, bueno, pues son mujeres que contienen mucho, y que tienen mucho que enseñarnos, y que contarnos, y que hablarnos de la vida. Y a mí, bueno, pues el cántaro fue una simbología que me recuerda también a mi abuela, que me habla también de eso, igual que la cita de Gatel. Yo hablo mucho de la cita, habéis visto, por ejemplo, que en el libro hay muchísimas citas, porque a mí me gustan mucho, esto de hoy hace día de comer lentejas, no sé si por la lluvia o por la soledad, o quizá por eso que llamamos memoria, viejo palacio en ruinas que aún me salva de la nada absoluta. Vuelve a redundar en lo mismo. La memoria nos salva. La memoria de todos, la de nuestra familia, la de nuestro entorno, es la memoria que nos salva a todos, porque nos construye en presente y en futuro. Esto no es construir pasado, esto es construir futuro también, es entender el mundo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y me quedé como un rato pensando, asimilándolo, porque no sé dando vueltas. Oh, muchas gracias, porque... Y la segunda historia también quiero decirte que parece la mujer que está hablando en vez de que se lo ha escrito. Parece la niña que la que habla. Pues mira, te cuento primero de la primera y después de la segunda. La primera historia se llama El Casino. Esa fue la última que escribí, la que escribí en los 10 días. Yo tenía como unas 2-3 páginas, sabía por dónde quería ir, pero luego fue un acierto construir a la última. Y curiosamente, cuando la terminé, se la mandé a mi gran amigo del alma, Alejandro Narden, otro escritor que yo trabajaba en una mesa en la biblioteca y mi compañero Narden trabajaba justo detrás. Y él veía lo que yo escribía, yo no veía lo que escribía él, pero él siempre estaba pendiente de mí, y si yo me atrancaba venía Narden, y si Narden se atrancaba, que escribía novela histórica también, pero una novela de aventura, yo me iba a su mesa y terminábamos. Y cuando termino El Casino, le digo, oye, he terminado la novela, ya está, he puesto el último punto, ya está. Iluso de mí, porque luego... Y entonces se la mando y me dice, no, tío, es terrible, está fatal, no me gusta El Casino nada, no... Con la confianza de, bueno, retomo, vuelvo, sigo, cambio, muevo... Cambio El Casino y me dice, no sé si para empezar en la... Digo, vea Alejandro, tío, que te lo tengo que enviar ya, o sea, que me voy a enviar tal y como está. El Casino, luego me di cuenta, yo creía que no, pero me di cuenta de que es un puñetazo en el estómago. Yo no llegué nunca a saber eso porque igual que cuando uno escribe poesía, antes que hablábamos de poesía, cuando uno escribe un poema, el poema necesita tiempo. Alejar de lo que escribes es muy sano, porque si no tienes perspectiva, no sabes leerlo como lo leería un lector, tienes que tomar un poco de distancia a lo que has escrito. Y a mí El Casino no me dio tiempo a tomarle, lo terminé para mandarlo al premio. Pero esa historia es real. Esa historia me la contó esta mujer, es la misma, por cierto, la chica del casino es la misma en la vida real, es la misma que la niña de los ojos de Dios. Por eso tu pregunta tiene mucha relación. Esa niña pequeña, en su vida real, es la misma persona que la chica del casino. En el casino lo que sucede es que ella me decía a mí, al principio no me lo quería contar, no me quería contar qué pasó, pero luego yo fue como durante 2 o 3 entrevistas y conseguí enterarme de lo que había pasado, y era que en el casino del pueblo su padre, que era la persona que lo llevaba, lo cuento para entre nosotros, esa persona que llevaba el casino se había encontrado una fotografía pornográfica, pero unas fotografías reales y hechas en el casino.
donde los protagonistas tenían una máscara y estaban violando a una chica joven. Una historia terrible terrible de una violación, no se sabe muy bien qué pasó con esa chica. Yo al final rescato algo, pero no se sabe, yo nunca supe quién era, ni he conseguido encontrar quién era, ni he tenido más noticias, ni nada más. Ella no me contó qué pasó al final, porque ella me dijo, si mi padre hubiera entregado las fotos, saben que él la había visto. Y si no las entrega, las fotos se han perdido, y se han perdido en el casino. ¿Qué hacía mi padre? Y yo le pregunté, ¿qué hizo tu padre? Y me dijo, no lo sé. Y yo le decía, sí lo sabes. Y me decía, no lo sé. Yo era una niña, y a las niñas no se nos cuentan esas cosas. A las niñas no se les contaba esas cosas. Y yo inventé, transformé el final de esa historia. Así que esa historia tiene un planteamiento real y un final ficcional, que tiene que ver con lo que otra gente me ha contado, con lo que ha pasado en otros sitios. Yo he querido que fuera lo más verosímil posible, porque el planteamiento es real. Entonces, uno parte de una historia real, voy a terminar esta historia. A mí me dice mi agente que yo trabajo muy pegado a la realidad. Yo leo el periódico y siempre estoy diciendo, oye, esto lo voy a meter en la nueva. Esto lo voy a meter en lo que estoy escribiendo ahora. Esto me gusta para tal. Este personaje, yo siempre estoy pensando en mis personajes comen conmigo, desayunan conmigo, cenan conmigo, viven conmigo, escuchan la música. Yo escucho la música que ellos escuchan. Y cuando leo el periódico, veo la realidad, voy tomando anotaciones para este personaje o para el otro. Y él dice que yo vivo demasiado pegado a la realidad. Y es por eso, porque me gusta que, como tú has dicho, cuando hablan, tengan sonido de persona y no de personaje, que era muy importante en este libro. No sé si el relato de Piedad, que es una señora con la que yo hablo, a través de se supone que yo encuentro unas cartas, yo aparezco como personaje en esta historia, en un rastro de palabras, se supone que yo hablo con ella porque he encontrado unas cartas. Esas cartas tienen que ver, por ejemplo, hablando también del terreno de la realidad de la ficción. Esas cartas yo no las quise poner. Yo tenía esas cartas, son las cartas de un hombre, están publicadas en un libro increíble de historia, donde un condenado a muerte escribía a su mujer. Tenemos las cartas que él le envió a ella, pero no tenemos las cartas que ella le envió a él, porque se debieron perder en la cárcel. Entonces, como yo tenía esas cartas de él, me pregunté si yo a este Miguel, que se llama él en la vida real, yo podía transcribir esas cartas aquí, y luego me dio mucho pudor usar testimonios, ya tan reales. Entonces decidí escribir unas cartas que ella le habría escrito a él. No uso las cartas reales, sino las que ella habría escrito. Y voy trabajando con esa historia. La veracidad es muy importante. Piedad, por ejemplo, es un personaje que tiene que ver con todas las mujeres que yo he conocido, con todas las mujeres con las que yo he trabajado, con todas las mujeres que yo he recogido en mi libreta. Hay expresiones de mi abuela. Yo tenía que llamar a mi abuela muchas veces, abuela, ¿cómo estás? Tal, y yo le cogía soniquetes, cosas como ella habla, como ella tal, o me ponía muchas veces con las cocineras de la fundación. Yo pedí permiso para desayunar con las cocineras muchos días porque ellas eran mujeres de Córdoba, además eran muy graciosas, eran y son muy graciosas, pero yo desayunaba con ellas tal y les cogía refranes, cosas que me decían, cosas que me eran interesantes para darle veracidad, porque una de las cosas que más me obsesionaba era que todo tenga sensación de ser absolutamente real y que suenen como persona y no como personaje. Eso me parece muy importante y tenerle también respeto a esa memoria. Memoria que, por otra parte, tiene que ver mucho con la ficción. Desde siempre lo voy a decir. Esto es un libro de ficción, no es un libro de historia. Está en la primera página y está en la contraportada. No es un libro de historia, es un libro de historias pequeñitas, como dice Piedad. ¿Qué quieres decir con el final? El final de la entrevista con Piedad, que dice lo de... Porque tú no has venido aquí a que yo te cuente amores de dos viejos, ¿a que no? Dejas ahí una cosa abierta. Te das cuenta ahora, ¿no? Sí, la segunda vez. Pues nada, porque Piedad me da mucha pena. Y Manuel, que es el maestro. Piedad tiene una historia muy bonita, y es que a ella encuentra un maestro en el pueblo. ¿Vamos de tiempo bien? Bueno. Si estáis cansados... Sí. Como decía... hay una persona cansada. Ah, vale.
Vale, termino. Sí. Piedad es una señora a la que es partera, la partera del pueblo, ayuda a muchas mujeres a parir en su pueblo y a la vez es la mujer que en su casa cuida de su madre, de su familia, ha cuidado siempre. Entonces yo siempre digo que Piedad es el alfa, es decir, el principio y el omega y el final. Es el principio del pueblo porque ayuda a todo el mundo a nacer, pero a su vez es una persona que ha ayudado a mucha gente a morir. Por eso se llama Piedad. Y ella tiene a su novio en la cárcel, pero se da cuenta de que muchas mujeres van a ver al maestro, porque no saben escribir, van a ver al maestro para que el maestro del pueblo les escriba una carta. Ellas todas dicen que su marido está en Francia, no les dicen que están en la sierra. Y el maestro se dedica a escribir las cartas de amor. Este relato se llamaba desde un principio el escritor de cartas de amor, porque él le escribía. Este maestro en la vida real era escribiente del ayuntamiento, de un ayuntamiento de un pueblecito pequeño de Córdoba. Esta historia es rotundamente cierta de principio a fin, totalmente cierta, el final también. Y me daba mucha pena, ya que el maestro termina, don Manuel termina tan como termina, que me daba mucha pena que no hubiera un final. Y entonces me gustó darle un respiro a Piedad, un respiro a él también, a don Manuel, y que ella acabe diciendo, claro, pues que las cartas, porque estaba hablando de jugar a las cartas, dice, bueno, pues las cartas que me quedan me las guardo porque no voy a hablar, este no es un cuento de amor de viejo, para que veamos que su historia, la historia de los dos, continuó durante mucho tiempo, pero que no nos la va a contar. Bien. Sí. No, quería perdonar creo que algo. En primer lugar, dar las gracias porque creo que es muy importante esto que estoy viendo esta tarde aquí, dar las gracias a la área de cultura. Es una idea muy interesante, muy necesaria, y yo incluyo, voy igual a mi intuición, que aquí pues pronto habrá bastante público. Por lo visto esto continúa, ¿no? Cada miércoles literario, algo muy importante. Dar las gracias y reconocer el nombre de nuestras cosas, la Fundación Antonio Gala, porque considero que al margen de, bueno, al margen de lo que es y todo eso, para mí personalmente hay algo muy fundamental, porque yo no he leído el libro, me ha parecido el libro, pero incluyo que tenemos aquí un escritor. Y eso es gracias a que hay personas en la Fundación que entienden que hay que enseñar a escribir como escritor. Me explico. Es muy habitual, lo estudio todo el mundo. Ay, pues tu vida es un libro, ¿no? Venga, escribir un libro. La vida de cada hombre es un libro. Totalmente cierto. De hombre o de mujer, como pero cada hombre no puede escribir. Es un oficio. Sí. Tenemos que ir aprendiendo que es zapatero a tu zapato. Y con mucha frecuencia hoy, pues hay señoras, señores, curiosamente más señoras que señores, que empiezan a escribir así una línea, otra, y de un poema. Se publica un poema, me parece maravilloso que lo hagan, ¿no? Pero, perfecto. Pero que entendamos que escribir es un oficio. Totalmente, claro. Y les doy las gracias la oportunidad de que aquí dentro de la próxima semana ya, pues poco a poco pues haya más personas. Y intuyo que hay un escritor que tenemos que leer. Y personalmente me atrevo a decirte que esas historias, una vez que las leído, somos prácticamente de pueblos de al lado y que tienes toda la razón del mundo. En mis trabajos, desde el año 98, que hice ya mi primer montaje y tal, vengo utilizando una imagen de una historia que me fue contada en la plaza del pueblo en el año 27, o el año siguiente, que fue una imagen que la he llevado varias veces clavada al escenario, utilizando, no que yo no soy escritor, utilizando en un momento a Lorca, en otro momento otras personas, Sí. lleva una piedra, algo que está hecho mucho en mi montaje. Y esa piedra viene de una historia contada en mi pueblo, con Sí. el de Sí.
Después, otra cosa que es muy importante, la memoria es todo, como tú bien dices, y recogemos. Y los escritores tenéis esa obligación, esa función, y tenéis un campo maravilloso, que es una tendencia. Casualmente, yo soy un joven de 72 años, y entonces quiero decir con esto que hace muy poco, curiosamente, en mi familia, mi madre es la que nos inculcó a todos y nos llevó a todos a la lectura. Y descubro hace 3 años que mi madre llevaba un club de lectura en 1922 en Carcahué, a la vez. Sí, sí. Y me dice, recuerdo yo de niña que estaba leyendo Genoveva de Brabante. Entonces, no me enrollo más, simplemente que un escritor tiene mucho trabajo, pero escritores como profesionales. Lo de escribir un libro, por supuesto, que es un libro, un drama, una comedia de Arliches o lo que sea, pero Bueno, es... y es ustedes los que están haciendo una gran labor. Es indiscutible que la Fundación Antonio Gala cumple una función enorme, enorme, porque está descubriendo a jóvenes talentos desde todos los ámbitos. Pero es que luego tú sigues la trayectoria de mucha de la gente que ha estado ya. La Fundación cumple este año 20 años. sí, O sea, que los primeros ya tienen 40, 45 años. Es decir, Sí. que son artistas formados. Hay tal cantidad de nombres, de gente que ha pasado por la Fundación, de escritores, de pintores, de pintoras, de tanta trayectoria que asusta y abruma, porque algunas veces cuando te dicen, no, es que fulanito también ha estado en la Fundación, y además crea otra cosa todavía más allá, que es una red. Yo puedo ir donde quiera del mundo, que si hay alguien de la Fundación, yo digo, yo soy de la Fundación Antonio Gala tal, y te reconocen como un hermano al instante. Y eso crea que la pintura esté dentro de este cuadro, pero también que dentro de los cuadros esté la escritura, dentro de todo el trabajo de los músicos también entren nuestros trabajos, que nos influyamos, que nos entendamos también como, algunas veces como generación, o como el término generación ahora está tan denostado, que nos entendamos como una comunidad, como un todo, que va creciendo y que se va alimentando lo uno de lo otro. La Fundación, desde luego, a mí me cambió la vida. Yo no sé si soy todavía un escritor profesional, creo que soy un profesor profesional, eso sí lo sé, porque la literatura todavía, no sé si para ser profesional la literatura tiene que dar de comer o no, eso sí que sigue siendo muy difícil, pero me sigue gustando escribir. Ahora en lo que estoy trabajando tiene que ver también con la realidad. Estoy escribiendo 2 proyectos paralelamente. Eso te iba a preguntar, esa era mi pregunta. Justo aprovechando, Piedad dice, en un momento que escribas otra cosa mejor que no sea de ninguna guerra. ¿Estás en ello o qué? ¿O le hacéis caso a Piedad o no? No, no le voy a hacer caso a Piedad. Pero mira, sí, hace pocos días me fui a Jaén y en Jaén transcurre la historia que estoy escribiendo ahora paralelamente a otra. Yo me he ido a vivir a Lucena ahora, después de haber vivido 14 años en Granada, estoy viviendo en Lucena y he descubierto en Lucena que hay una historia por contar, pero es muy divertida. Antonio Gala me dio un consejo una vez y me dijo, cuando yo escribí Noviembre y un poco de hierba, porque él cuando leyó esto la primera vez, aquella vez que me criticó tanto, me dijo, te van a comprar 2 libros, te van a devolver 3, que lo sepas. Eso me dijo. Ese fue el primer ánimo que me dio Antonio Gala a mí. Y yo dije, vamos a ver. Y él me llevó al despacho y él me dijo, yo una vez fracasé. Muy grande, muy rotundo. Y que una persona tan grande como Antonio Gala te hable de fracaso, ojo, que eso es abrirse mucho. Porque todos sabemos los grandes éxitos que ha tenido, pero los fracasos no los conocemos. Y entonces me habló de una obra de teatro, recuerdo el título, pero para qué ahondar tanto, me habló de esa obra de teatro y me dijo, la sociedad de la época, entonces en los 70, no estaba preparada para recibir esta historia, o yo lo creo así, o yo no estaba preparado para contarla. Pero luego cuando aquello acabó, yo me deprimí muchísimo y entonces empecé a escribir la misma historia, pero en un musical. Y la gente entendió la historia en una historia musical.
Y hablaba de lo mismo, y lo entendía lo mismo, pero lo conté de otra manera, aprendí a contar. Eso es crear oficio, eso es entender el oficio, eso es construir un escritor, eso es entenderse como profesional, eso son muchas cosas. Entonces, cuando yo empecé a escribir ahora una historia sobre una persona que yo conocí con 90 años y que murió por la pandemia, yo conocí a esta persona un día porque yo iba con su nieto y empecé a hablar con él y me contó que había estado en la cárcel provincial de Jaén. Yo puse la antena porque de pronto entiendo que es la misma cárcel que yo he metido aquí y empiezo a preguntarle, cuénteme. Y empezamos a hablar, y cuando nos vamos le dije, oye, ¿no sabes que tu abuelo había estado en la cárcel? Le dije a mi amigo. Y me dijo, yo tampoco lo sabía. Y empecé a contarle la historia de su abuelo. Hace pocos días estaba en Lucena y un historiador de Jaén, pero que vive en Lucena, le dije, estoy investigando la vida de una persona. Me consiguió absolutamente todo, todos los papeles, toda la historia de esta persona, todo. Y entonces ha empezado una historia que va a acabar, no en el confinamiento, pero sí en el año 2021, va a acabar ahora, y tiene que ver con qué pasó con las personas que se fueron de Andalucía, se fueron a Cataluña y luego volvieron o no volvieron nunca. Cómo se crea la identidad andaluza, la identidad, esa mezcla de Cataluña, Andalucía, Andalucía, Cataluña, más Cataluña, los nacionalismos, todo eso, pero sobre todo con nuestra Andalucía, con nuestro carácter andaluz y cómo se vivió eso, cómo lo entendieron. Voy a contar eso, pero cuando empecé a escribir esa historia, me daba cuenta que estaba empezando otra vez con Alma de Cántaro. Y entonces dije, no, voy a hacerle un poco caso a Piedad. Y escribí 3 historias que yo tenía en este libro, pero que al final no entraron. Empecé a contarlas en un tono un poco más... Es un tono muy humorístico. Entonces estoy trabajando sobre eso. No puedo decir mucho más porque tampoco hay muchos más escritos, pero estoy trabajando en las 2 historias paralelamente, en una documentándome porque necesita mucha documentación y en la otra disfrutando, escribiendo, disfrutando, sonriendo, pasándolo bien y intentando no pasarlo mal ni, en fin, meterme en la rotundidad que tiene alguna de las historias de Alma de Cántaro. Es que lo dice también Piedad, es que lo tengo todo por escrito. Dice que decidas tú qué es lo que merece la pena decir de lo que te contó. Pues sí. Todo lo dice ella. Sí, eso precisamente me lo dijo una mujer, porque ellas te cuentan, con esto prometo que termino, cuando alguien te cuenta una historia, siempre te cuenta la historia creyendo que no merece la pena y que nadie te está escuchando, o de que yo te cuento esto pero cae en saco roto, y algunas veces esas historias caen donde tienen que caer, justo en el sitio donde van a ser contadas, donde van a ser escuchadas. Merece mucho la pena que sigamos escuchando, que el otro día me preguntaba también una chica, una alumna, me dijo, David, para alguien que quiere escribir, ¿tú qué consejo le darías? Que escuche. Así de fácil. Hay gente que dice, lee. Yo digo, lee todos los días. Pero a mis alumnos en mi clase. A ella le dije que escuchara, que aprendiera a escuchar. Escucha cómo hablamos, escucha cómo es el mundo, aprende a mirar. Porque solo cuando tú enseñes la mirada que tienes tú, aprenderás a escribir como tú tienes que escribir. Escribir no tiene que ver tanto con parecerte a Antonio Gala. Yo no quería parecerme a Antonio Gala cuando escribía esto. Yo quería entender a Antonio Gala, asumirlo y en algunos casos hacerle caso en algunos consejos, pero sobre todo escuchar. Y escuché a las mujeres de mi entorno, escuché a mi madre, escuché a mi abuela, escuché a todas estas mujeres. Y una de ellas me dijo, si tú ves que no vale la pena, tú decides lo que yo te voy a contar. Y esa persona fue la persona que me contó El Casino. ¿Vale? Curiosamente la historia con la que empiezo y termino el libro. ¿Vale? Si no hay más preguntas... Yo tengo una duda. Sí. A ver, ustedes que han estado usando varias historias, ¿no? ¿Y qué te hizo poner exactamente la que tiene en el libro? Porque de todas las que han escuchado, habrás puesto la del libro por algo que te haya impactado o te haya gustado de eso, ¿no? Sí. Cuando yo empecé el libro, lo que había tenía muchísimas historias y yo luego empecé a unir. Creo que los lazos se ven perfectamente dónde está unida la una con la otra. Hay muchas historias que me he dejado por contar, muchas. La historia, por ejemplo, se habla de un cura joven que llega al pueblo, esa historia se queda por contar.
encajaría perfectamente dentro de esta historia, pero yo no quería pasarme, no me pasé mucho de las 300 páginas. Yo considero que un libro, que los grandes, sobre todo los libros históricos, no pueden ser grandes, pero esa es mi opinión. Entonces yo no quería hacer el libro demasiado grande. La extensión, para mí, suponía también un límite. Pero luego también son más de 50 personajes. Cada vez que meto una historia nueva, suelen sumarse de 5 a 10 personajes nuevos. Y recordarlo es muy difícil. Apenas cuando llega si lo lees de corrido, ¿no? Cuando llega a la historia que yo sigo llamando La Frontera, que es un vals para los lobos, que es como La Frontera es como yo la llamé al principio, luego le cambié el nombre por un vals para los lobos. Cuando llegas ahí, que esa es la historia donde se unen todas y se vuelven a ver todos los personajes y entiendes por qué este hizo tal o hizo cual, ahí yo no podía meter más personajes. Es muy difícil narrativamente controlar a 50 en un momento determinado, en un pueblo, en un mismo momento. Entonces, si metía más, se me rompía arquitectónicamente la historia, pesaba demasiado y no iba a funcionar. El equilibrio y siempre quedarse justo es más, para mí, en el equilibrio está el gusto, no pasarte tampoco. Meterle 500 páginas a un libro de historia, algunas veces a mí me sobran páginas. ¿Cómo? Estoy trabajando en una historia que son 3 historias enlazadas. No van a ser en un mismo pueblo en un mismo momento, pero tienen que ver con el humor y con que algunas veces la vida es muy terrible, pero hay que sobrellevarla con humor, y el humor ayuda a entender la vida de una manera determinada. Y hay personas que te cuentan una historia terrible con una sonrisa enorme y no lo entiendes, y entiendes que esa es su forma de entender el mundo, de mirar el mundo con una sonrisa o de entender el mundo de otra manera. Yo, que soy una persona bastante terrible, pesimista, me cuesta mucho asimilar los cambios y tal, entiendo, por ejemplo, que mirar al mundo de esa manera hace que entienda un mundo diferente, muy diferente al mío, y me gusta meterme en la piel de esos personajes que son más difíciles. Todos mis personajes tienen una obsesión, hay algo que les obsesiona. Casi toda la historia hay un personaje obsesionado con algo. Hay algo que profundamente tira de ellos hacia un abismo o hacia un... Y en esta nueva historia me he deshecho de esas obsesiones y la he convertido en algo más como querer vivir, simplemente. Simplemente. Y querer vivir de una manera tranquila. Sí. Bueno, pues muy sencillo. Yo... Por ejemplo, veo que la poesía es más, yo la puedo entender como si fuera una canción, y luego veo un párrafo muy grande y digo, no. La poesía tiene mucho que ver con la novela también. Lo que pasa es que la poesía son... Yo cuando explico poesía a mis alumnos les digo, la poesía es una manera de mirar el mundo, de mirarlo y de entenderlo. Lo que un poeta encierra en un poema es lo que un novelista encierra en una novela. Y es una filosofía completa de vida. Aquí cabe todo. En un poema de Machado cabe tanta filosofía como en una novela o en una obra de teatro de Lorca. O en una novela de Muñoz Molina, por ejemplo. Cabe mucha filosofía dentro de un poema y dentro de la tradición de donde venga ese poema. Uno nunca escribe aislado. Hay unos versos que me gustan mucho del poema que encabeza Por quién doblan las campanas, que dicen algo así como cuando escuchéis, ningún hombre es una isla, y con hombre entendé hombres y mujeres, ningún hombre es una isla, y termina el poema diciendo por quién dobla, cuando doblan las campanas, cuando escuchéis doblar las campanas, están doblando también por vosotros. Cada vez que doblan las campanas de alguien, que alguien muere, también estáis muriendo un poco vosotros. Yo no entiendo el mundo desligado, y la literatura mucho menos. La literatura es un continuo de escritores que se van comiendo lo uno a lo otro y todos están atados lo uno a lo otro. En la poesía lo que pasa es que esas uniones son algunas veces muy evidentes, hay poetas que lo dejan muy evidente, las lecturas que han tenido, los poetas que les han influido, todo eso, y en la novela parece que no, pero también están ahí. En esta novela creo que hay partes relativamente poéticas, porque describir el dolor no se puede hacer de otra forma que desde algunas veces la poesía, si uno no quiere meterse en Honduras y en describir el dolor de una manera descarnada,
uno lo hace poético por entenderlo de una manera, y eso también tiene que ver con la poesía y con la manera de que yo tengo de entender la literatura. A mí la poesía, por ejemplo, me ayuda en muchos momentos de mi vida a mirar algo. No me voy a prometo no extenderme, pero cuando voy a Granada, por ejemplo, recuerdo que cuando me marché de Granada y había nieve en la sierra. Cuando volví quedaba muy poca. Cuando volví después del confinamiento quedaba muy poca y yo entendí que era la misma nieve que la que yo me iba, ¿no? Entonces me gustó mirar al mundo así, decir, esa todavía es la nieve que yo me dejé aquí. Esa nieve me conoce, yo conozco a esa nieve todavía. Son maneras de mirar, son maneras de entender. La poesía es una mirada. En la novela lo que pasa es que esa mirada es a lo largo de muchas páginas. Pues si no hay... No. Vale. Si no hay más... Creo que sí. ¿Sí? Ahora se han animado. No sé hablar sobre el libro, pero ¿es filología hispánica y románica? Eso es precioso y terrible. Filología... No, lo hice en Granada. Mi ciudad es Granada. Filología hispánica es una carrera preciosa donde estudia la literatura y nuestra lengua, que es la joya más importante que guarda y la bandera más importante que tiene esta zona nuestra. Yo siempre me refiero a Andalucía porque yo no digo que yo hable español, yo hablo el español de Andalucía, yo hablo andaluz. Y a mí me gusta mucho defenderlo, ¿eh? Ojito con eso. Yo hablo mi andaluz y entiendo que cuando yo me encuentro con un andaluz muy lejos de aquí, a mí se me entra una cosa que me da una gana de familiaridad exagerada. Entonces, estudiar la lengua española es precioso, pero es que estudiar literatura española tenemos una de las literaturas más amplias y más importantes del mundo. Estudiar nuestra joya, que es nuestra literatura, pues es un placer. Y las románicas me ayudaron a entender el mundo. Me ayudaron a entender, yo en románica estudié francés, italiano, rumano, entendí el mundo desde muchos aspectos diferentes, entonces entendí dónde vivía y sobre todo por qué los escritores españoles, que yo lo había estudiado antes, escribían lo que escribían, porque habían viajado, porque habían visto mundo, habían leído, se habían salido de aquí para leer a otros, entender el mundo así también, uniones, lo que he explicado antes. Por eso estudié románica después de hispánica, porque entendí que la literatura no es una, sino que está unida en un mar enorme. Y es muy bonito. Cállate ya. Pero yo agradezco mucho. ¿Cuál fue la historia más dolorosa, tanto de escuchar como de escribir? El hombre de pana. Cuando escribí El hombre de pana yo escribía, yo lloraba, Alejandro se reía, yo lloraba, yo escribía, y Alejandro se reía, venía, se reía, Rafa se venía, mi amigo Rafa, que es pintor, se venía, se tumbaba en la mesa y me decía, ¿qué estás llorando? ¿Otra vez? Y yo decía, pero es que yo, ¿cómo puedo escribir esto sin llorar? Es que si no, yo me tengo que meter aquí, yo tengo que estar dentro de esa habitación, ya sabéis lo que pasa al final, los que lo sepáis, al final del hombre de pana, ese hombre que lleva 9 años en una chimenea metido, escondido. Pues, un final terrible. Esa es la peor. Para mí, donde yo lo pasé peor es esa. ¿Y la mejor? Piedad, el rato de piedad. Un rastro de palabras, me divertí tanto escribiéndolo, me sonreí tanto que me da muchas ganas de repetir ese ejercicio de contar algo desde la sonrisa, contar algo terrible con una sonrisa algunas veces, otras con partes terribles, y contarlo con mi lenguaje, con el lenguaje con las palabras que yo había escuchado en mi casa, de mi abuela, de mi madre, de mi familia. A mí eso me encantó, fue un disfrute. Además, se salió solo, en 2 semanas estaba terminado. Así que yo agradezco muchísimo que hayáis venido, agradezco muchísimo al ayuntamiento de nuevo, que me hayáis invitado, agradezco a Luis enormemente y a la Fundación la oportunidad que me brindan de seguir conmigo, de acompañarme desde la portada hasta el final y de corazón muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver más adelante, espero que si os ha gustado, pues si no conocéis el libro lo leáis y yo estaré encantado de recibiros por redes, por cualquier momento vuestros comentarios y de comentaros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, yo estoy encantado, además, de verdad, que yo tengo muchas ganas de venir a vuestro pueblo para verlo, porque no me va a dar tiempo no me ha dado tiempo ni antes ni ahora, y vendré a la Baltasara, pero vendré también a ver el pueblo, prometido que volveré.
pronto. Muchas gracias. Las puertas abiertas.